vuelvo aquí al chat. Tengo comentarios. Sí, David, también atendemos su pregunta. ¿Me recuerda si se me pasa? Antonio, no depende de la dirección del armado. Se toman las luces máximas dependiendo de las condiciones de los apoyos. Sí, depende de un análisis de las luces, dice Santiago. Lisset, es independiente de la dirección del armado. Sí, de acuerdo. Vamos a suponer cosas y a comentar. Bueno. Vamos a suponer que las viguetas las ponemos en esta dirección. ¿Bien? Y con esta desproporción de luces en una dirección y en la otra dirección, pues bueno, yo diría, me olvido que sea un problema la altura de estas vigas, partiendo del hecho que vamos a diseñar una losa liderada con espesor constante. O sea, no hay vigas descolgadas. Tenemos un espesor de losa mismo para vigas, mismo para viguetas. Eso no necesariamente es así. Puede que tengamos un edificio con algunas zonas de losa de más espesor que otras. O de pronto tenemos una losa de espesor constante para vigas y viguetas y en algún sitio nos toca quitar unas columnas intermedias y descolgamos unas vigas, pero las viguetas las dejamos de la altura del resto de las luces. ¿Bien? Pero bueno, hablemos de un caso en que es una losita normal de espesor uniforme, a la misma altura de vigas y misma altura de viguetas. Decidimos armar en esta dirección las viguetas. Yo me olvidaría de chequear la altura de estas vigas, ¿verdad? Las vigas longitudinales, las vigas horizontales con respecto a la pantalla. ¿Bien? Y me concentraría en verificar qué altura deben tener para calcular deflexiones las viguetas en esta dirección y las vigas en esta dirección. Ahora, también tenemos la posibilidad de poner las viguetas en la otra dirección. Bueno, me van a quedar mucho más anchos. Bien. Escúchenme esa raya chueca. Si armamos en esta dirección, pues me voy a olvidar de la altura de las viguetas si tienen la misma altura de las vigas. Y me concentro en chequear qué pasa con la altura de esas vigas. Bueno, entonces, digamos que si armamos en esta dirección la altura de la losa, me la están definiendo las viguetas y las vigas paralelas a las viguetas. Si armamos en esta otra dirección, la altura me la van a definir las vigas de carga. ¿De acuerdo? Vamos a los matachos. Bueno, denme un minutico. Estoy buscando aquí la lista de estudiantes. César Merchan. César, ¿en qué dirección armamos? ¿En la dirección verde o en la dirección amarilla? Si se ven más o menos las viguetas verticales en la pantalla amarillas y las horizontales verdes, alguien contésteme. ¿Cómo? Sí, señor, sí se ven. Bueno, Para el perfecto. proyecto decidimos irnos por el criterio de las luces. ¿Me está hablando César? Sí, Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ustedes, pues, como no dibujé el proyecto, sino un caso hipotético, ok. y asemejando a lo que hicieron en su proyecto, ustedes armaron en la dirección de las viguetas amarillas que acabo de trazar o en la dirección de las viguetas verdes. Verdes, profe. ¿Verdes? Sí, señor. Ok. ¿Alguien está de acuerdo en que esa es la dirección
correcta, bueno, no hay dirección incorrecta, la dirección preferible para armar. ¿Todos están de acuerdo o alguien discrepa? Creo que es en la dirección corta. O sea, de acuerdo con César. No, profe, yo lo haría con las amarillas. Bueno, Sí, por la primera. dos de ustedes verdes, una amarilla. ¿Otra opinión? Nosotros también la armamos paralelas a las luces más largas, o sea, usando las amarillas. Eso empató y se puso bueno. Bien. Bueno, sí, percibía que había opiniones divididas. Lo habíamos comentado, recuerdan que lo habíamos discutido. Esto lo habíamos discutido. Y habíamos dicho cuando estábamos haciendo justamente la evaluación de cargas que la losa resulta más económica, bueno, en condiciones normales, si armamos en la dirección larga de viguetas, es decir, si cargamos las luces cortas de vigas. Si cargamos las luces cortas, las vigas de carga nos resultan más económicas que si cargamos las luces largas. La opción amarilla nos dan vigas más económicas, viguetas más costosas. La opción verde nos da vigas más costosas, viguetas más económicas. Como el costo es la suma de las dos, de vigas y de viguetas, supongamos que la plaqueta superior es indiferente a la dirección de armado, el costo de la plaqueta superior. Es preferible tener vigas económicas y viguetas un poco más costosas que al revés. O sea, pesa más el costo de las vigas que el costo de las viguetas. Entonces, en un caso tan claro como este, para que por favor lo corrijan las personas que no la tienen armada así, es preferible armar de manera que carguemos la luz corta, o sea, como hicieron las estudiantes, las dos personas, los dos estudiantes que opinaron, que ellas prefirieron armar en esta dirección. Bueno, eso es lo más favorable. Hasta ahí no hemos contestado la pregunta de Santiago Vargas. ¿Listo? Porque Santiago nos pregunta, ¿y qué hacemos? Porque si usamos la tabla C91A, pues vamos a tener unos espesores que no son adecuados cuando los losas soportan elementos frágiles susceptibles de daño, como es el caso de la mampostería, cosa que ocurre en su proyecto. Ustedes tienen un proyecto de vivienda, en vivienda todavía es muy frecuente, muy frecuente, y eso ocurre en la mayoría de los proyectos, que los muros divisorios no sean en construcción seca, ni en ese famoso durapanel que es un núcleo de icopor y pañete en las dos caras de ese icopor con unos conectores uniendo las mallas de refuerzo de cada una de las dos caras. Busquen por ahí en internet Durapanel. No se trata de hacer la publicidad a esos señores, no me gusta mucho el sistema, sino simplemente para que ustedes sepan que existe esa posibilidad. O la construcción seca tipo drywall, superboard, ese tipo de productos. La sociedad nuestra, el consumidor nuestro, sigue pidiendo muros de mampostería. Sienten que su casa es más sólida, es más segura. Si las particiones son en mampostería, así son en construcción seca. Es al revés, la masa es menor, la construcción seca es menos vulnerable a daños por deformaciones excesivas, por derivas y por deflexiones excesivas. ¿Ven? Por eso hay dos tablitas. Bueno, entonces, si uso la tabla C9, perdón, sí, la C95A, pues saben que es insuficiente para losas que soportan particiones frágiles. Y que si usan la CR95, pues están dando espesores exagerados. Claro que son exagerados. ¿Por qué? Porque como no se van a calcular las deflexiones, pues deben ser alturas de viga conservadoras, de manera que cerremos los ojos, nos pongamos una venda, nos olvidemos de las deflexiones y sabemos que hemos sido conservadores con la altura y que para edificios normales de vivienda, oficinas, escuelas, colegios, universidades, pues eso es suficiente. Eso es una regla que aplica a cualquier proyecto. Insisto, para edificios frecuentes, normales, de cargas también frecuentes y normales. Si la cosa se sale de esa normalidad, o de esa cotidianidad, o de esa frecuencia, pues tenemos que calcular las deflexiones. Tal vez les mostré a ustedes unas viguitas descomunales, no se las he mostrado todavía.
se las mostraré. Pues algún proyecto en donde las luces son pequeñas, pero la carga viva es de 4 toneladas por metro cuadrado. Pues las tablitas ni la SUE ni la C95R pues van a servir. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Si ponemos las de la tabla C95A, calculamos deflexiones y no nos van a dar, que tenemos además no solamente particiones frágiles con unas restricciones de deflexión más rígidas, sino que los muros nos van a pesar más porque la mampostería tiene una mayor masa a las particiones en construcción seca. ¿Bien? Entonces no nos va a cumplir. Pero si ponemos la otra, pues el dueño se va a enfurecer que le estamos haciendo gastar plata inoficiosamente. Bueno, entonces podríamos irnos como con la altura promedio de las dos tablas, redondeándola un poquito por encima o redondeándola un poquito por abajo. Es decir, calculamos en 72 centímetros con la tabla C9, CR95 y calculamos en 38 centímetros con la tabla C95A. ¿Ven? Eso quiere decir que nos da uno con 10 la suma, si estoy haciendo las cuentas de memoria bien. Quiere decir que la losa de 55 centímetros, que es como el promedio de las dos, nos daría un valor razonable. Eso sí, tengamos presente que nos toca calcular las deflexiones, pero hagámoslo. Calcular deflexiones no hay ningún problema. Bien, aprendimos allá antes de nuestro curso de mecánica de sólidos a calcular deflexiones en vigas. Bien, hoy día simplemente darle clic a nuestro modelito. Eso sí, tenemos que asignar bien las propiedades de rigidez de las vigas, no puede ser la inercia completa. Calculamos una deflexión instantánea y después, lo veremos en su momento, cómo asignar, cómo tener en cuenta unos efectos a largo plazo para el cálculo de esas deflexiones. Bueno, ¿sirvió de algo, señor Vargas? Comentario. Sí, señor, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud del proyecto, ya que hicimos paréntesis? Sí, profe, yo tenía una duda. Señor. Digamos, en la losa de cubierta, ¿hay acceso para el tránsito de personas en la cubierta? Daniel, no, tal vez en la guía que les envié, junto con el archivo y con la tabla de contenido, tal vez les mandé, si bien esto les mandé 3 documentos. El archivo base para la estructura, una guía con algunos puntos que pues los escribí porque no íbamos a tener una sesión en aula, ¿cierto? Como tal, normalmente pues esos comentarios los hago en vivo y en directo, pero preferí escribirlos y más bien de pronto los comentábamos. Y otro, pues la tabla de contenido mínima que debe tener tanto la memoria de cálculos como unos planos de la estructura que se deben elaborar. Entonces, decíamos, allí comentábamos en la guía, espero que no se me haya pasado por alto, por lo menos sí lo pensé, espero que se lo haya escrito, que la terraza no es de equipamiento comunal, no tiene acceso, entonces tendrá una carga viva normal, igual al resto de los pisos del edificio. Cuando la terraza se usa como equipamiento comunal y tiene acceso a los habitantes, a los residentes, al público, pues se debe diseñar con una carga viva de 500 kilos por metro cuadrado. No hay acceso, no es de uso, salvo el personal de mantenimiento, la diseñaremos con la carga viva del resto de los pisos. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Pero, digamos, entonces, o sea, si no hay acceso en el plano del AutoCAD, en la cubierta aparece una placa que es la del ascensor. Esa placa, ¿por qué no está? O sea, ¿por qué aparece una placa ahí? Si se supone que si no hay acceso, pues sería una placa homogénea toda la losa. ¿Sí me hago entender? Bueno, hay dos cosas. Hay una losa sobre el foso del ascensor y hay un vacío frente a ese foso del ascensor. Bueno, entonces, yo creo que esto lo podemos eliminar, ¿cierto? Voy a limpiar esta presentación en blanco. Más fácil. No, ya están grabadas. Me toca. Bueno, no, elimino esa presentación, esa diapositiva. Y trabajemos en esta. Bueno, aquí haremos un tablerito
Eso no es el tablero de una aplicación, pero ya lo logramos. O sea, para efectos logramos lo mismo. Bien. Tenemos la losa. Justo sobre el foso del ascensor. Bueno, voy a avanzar. Dijimos, sobre el foso del ascensor vamos a tener una losa, si estoy bien les dije, de 20 centímetros de espesor. Bien. Con una altura por encima de la losa y de la cubierta, si la memoria me está ayudando, de 60 centímetros, es esta altura. Para lo siguiente, voy a contestar y voy a comentar otras cositas. Bueno, esta línea no es estructura, simplemente una proyección. Bueno, habrá un muro de mampostería, simplemente es una guía para seguir dibujando. El piso inmediatamente inferior. Tenemos nuestra losa aligerada, no estoy dibujando ni nervios, ni plaqueta, ni vigas, simplemente supongo que estoy cortando por una viga o por una vigueta para dejarla sólida y no demorarme trazando rayas y atender la inquietud que se está solicitando. Y bueno, pues aquí esto es un punteadito. Arriba también podría ser un punteadito. Listo. Bueno, dos cosas. Necesitamos tapar el hueco, ¿cierto? Si no nos queda la intemperie y el ascensor. Siempre hay un techo. Es frecuente que en esta losa maciza anclemos una barra de un diámetro adecuado en el centro que sirve para el montaje de los equipos. Aquí los señores cuelgan una polea, ¿bien? Y con esa polea pues van a manipular. No estoy dibujando el ascensor. Van a subir y bajar equipos y manipular durante el montaje. ¿Bien? Vamos a quitar esos. Creo que me quedó todo en el mismo matacho. Sí. Bueno, no importa. Entonces volvamos a presentación y dejémoslo. Entonces, en primer lugar decíamos, debemos darle un techo al foso del ascensor. Es una losita generalmente porque hay una carga importante. El montaje se hace con un ganchito que se deja embebido en la losa. ¿Bien? Bueno, supongamos que hay unas poleas y el ascensor va a trabajar suspendido de esa losa. ¿Bien? O sea, sí hay plaquita y esa es la razón. Segundo, ¿por qué la levantamos? ¿Por qué la levantamos con respecto al nivel de la cubierta? Por la siguiente razón. Usemos esta pluma. El ascensor, la cabina, para en este último piso. La cabina es generalmente más alta que el piso, no siempre, pero generalmente lo es. Y necesita una distancia libre, se necesita una distancia libre entre el techo de la cabina y la losa. Esta distancia en total, los señores de los ascensores lo llaman sobre recorrido con respecto a la última parada. Esta es la última parada. Aquí hay usuarios del ascensor, ¿bien? En nuestro piso cuarto. Este no llega a la cubierta, ¿bien? Entonces, la levantamos de la cubierta por esa razón y tenemos un techito, ¿de acuerdo? No se preocupen, no hay necesidad que dibujen una planta independiente, sino simplemente en la planta de cubierta, pues dibujen la viga, dibujen los elementos, habrá un murito cortico de concreto de relleno y sobre ese murito ponemos la losa, ¿bien? Bueno, o si lo prefieren, pues en la placa dejen un vacío y hacen una plantica independiente mostrando que a un nivel distinto del nivel de la cubierta, pues tienen la losa maciza. Lo que sí deben hacer en uno o en otro caso es este corte y al final, pues cuando entreguen los planos, ustedes deben mostrar el refuerzo de la losa, bien, 2 parrillitas de refuerzo de algún diámetro,
Aquí estará el refuerzo de la viga o vigueta o viga secundaria, lo que tengamos, según sea el caso, embebida en la losa, ¿verdad? Y pues habrá unos refuercitos aquí, como para ese murito, unos refuerzos corticos aquí, para ese murito. ¿Bien? Eso lo van. Este refuerzo pongan una cosita constructiva mínima, el refuerzo de la viga si es de diseño y el refuerzo de la losa si es de diseño. ¿Bien? ¿Aclarado el punto? Sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien. Listo, se nos acabó la clase. Qué horror, esto pasa volando. Bien. Profe, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno. Sí, Laura Constanza. Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta respecto al avalúo de carga muerta. Puesto que es una losa aligerada con casetón removible, ¿el peso de este se tiene en cuenta para el cálculo del peso de la losa? Si es un casetón en esterilla de guadua, que cada vez se usa menos, pues lo removeríamos para no dejar allá elementos un poco extraños. La guadua puede tener sus propios gérmenes. La madera con la que hacen los marcos para los aligeramientos en guadua normalmente es una madera ordinaria que fácilmente es atacada por el gorgojo, por el comején. A veces si se dejan esos elementos, lo que hace es que se deja que estas plagas para que después acaben con la carpintería de las viviendas. Entonces es mejor removerlo desde todo punto de vista. Si se usa un aligeramiento de icopor, de pronto se quita porque si nuestro edificio es de 10 pisos y los 10 pisos son iguales, vamos a reutilizar los aligeramientos. No tendremos un juego, tendremos dos o tendremos tres juegos porque no podemos esperar a descimbrar una losa para poder empezar a construir la siguiente. Eso sería terrible en términos de rendimiento, en términos de tiempo de ejecución. ¿Bien? Entonces necesitaremos dos o tres juegos para poder cumplir. ¿Bien? Para poder avanzar. Pero lo vamos a reciclar. Pero en la última losa lo retiramos, o en las tres últimas losas. Es un edificio único. Si tenemos un proyecto de varios edificios repetitivos y si los hemos hecho en un icopor de buena densidad, pues los tres juegos de casetones de la torre 1 los usamos para la torre 2 y se aguantan para la torre 3. Pero en la última torre o en la única torre, en los tres últimos pisos, y si no tenemos otro proyecto igual, otro edificio igual, dejémoslos embebidos en la losa. Nos sirven de aislamiento térmico y acústico. Si los retiramos, ¿qué hacemos con el icopor? El icopor no es reciclable a menos que le entreguemos a los recicladores las bolitas de icopor. Ponernos a hacer eso nos cuesta mucho dinero, o sea que nadie lo va a hacer. Entonces, dejémoslos allá embebidos. Entonces, no consideren peso si es aligeramiento en esterilidad de guadua. Si es de icopor, pues déjenlo y pongan por ahí 5 kilos, 10 kilos por metro cuadrado, máximo 20 kilos por metro cuadrado de aligeramiento. Nicolás. No te escucho, Nicolás. Si me estás escuchando y como yo no te escucho, pues entonces dime que no tienes audio o si no, prende tu micrófono y formula la pregunta. Él está escribiendo por el chat, profe. ¡Ah! ¡Uy! Si no lo había movido. Lo que pasa es que yo no me encuentro en Bogotá y aquí la conexión es muy mala a veces. Me puedo conectar a las 9:56 AM y cuando pregunté a unos compañeros que habían hecho, me dijeron que el quiz quisiera saber si yo tengo la oportunidad de hacerlo. Pues, bueno, hablemos por correo, Nicolás, y resolvemos eso, pero pues una es la preocupación inmediata del quiz y la otra, la de las clases. No sé, Nicolás, por qué es difícil conectarse a las 9. Bueno, listo, el micrófono, olvídese.
Bueno, ok. Bueno, lo comentamos. ¿Listo? Lo hablaremos los dos. ¿Bien? O sea, fue hoy. Ley de Murphy. Ya hablamos. Bueno, muy bien. Hacemos la excepción hoy, pero después mejor dicho, si alguno tiene dificultad, por lo menos pídale a un compañero suyo que faltando un minuto para que empiece la clase, compañero suyo me lo llama por teléfono o alguna cosa y que me escriba, me diga, fulanito tiene dificultad para conectarse. Yo ya lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, manifiestenlo de alguna manera. Pidan un teléfono prestado donde estén en alguna parte y, bueno, avísenme a mí o avísenle a sus compañeros. Normalmente yo no doy el número celular a los estudiantes porque es que esa atención por el celular a veces no es tan buena. Si se diera el uso adecuado, razonable, pues no tendría ningún inconveniente. Pero